Sí. Está más rico, ¿sí? Sí. Realmente el alcohol no como cualquier alcohol que ves que el aguardiente, yo he probado mucho el aguardiente y te va raspando la garganta. Pajarito, te descoronas. Pajarito, te descorazonaré. Oiga, o la última. Descoranos. Coro, no puedo. Amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy estoy en el pueblo mágico de Tetlauquitepec, fungiendo como guía de turistas. Me acompaña una buena amiga. A ver, Valeria, ven para acá. Ella tiene un canal de YouTube que se llama Mi Mamá Doctora. Pero antes de todo, dejemos en claro que estamos cumpliendo con las medidas que debe de ser, ¿no? Usar cubrebocas, gel antibacterial, la sana distancia. Hazte para allá. Vamos a darle duro. Ya saben que después de la intro, vamos al video. En la cámara está la buena amiga Ayotzi. Pues vamos a darle, ¿no? Vamos con nuestro guía, porque yo soy un guía, pero no conozco Tetlauquitepec bien. Es un guía de mentiras. Aquí el buen amigo Jairo es el que va a estarnos acompañando el día de hoy. Miren, trajeron dos motos de su novia y la de él. Y pues yo aquí me tengo que ir atrás, caray, colgando los pies. Miren, aquí hay una virgen. Pues le adornan, ¿no? Se ve que ahí le ponen su adorno. No sé qué santo sea ese. Si sabes qué santo es, pues coméntalo. Miren, me encontré 5,000 varos acá. Aquí ya está cerrado, miren, ya no se puede accesar. Claramente se ve que está cerrado. Ah, miren, aquí el amigo Jairo ya abrió. Vamos a romper reglas un poquito. Vean lo que me arriesgo para llevarles contenido chido, ¿no? Si nos meten al bote, yo primero. ¡Ay! Una cruz de madera. Miren, aquí se ve que vienen a adornar. Así que vamos a... Aquí está el nacimientito. Aquí es donde nace el agua. Pero... pues hasta acá ya no se puede entrar. Me da risa que ahorita les acabo de decir que no se puede entrar, pero vean, a pesar de que esté el candado, Magic. Sí te puedes meter. A ver, vénganse. Miren, así es un nacimiento de agua. Para los que muchos tienen la duda así como que de dónde proviene el agua que tomamos, así es como nace. Bueno, tampoco ya no me puedo meter más al fondo, ¿no? Esta agua que nace, está naciendo acá, se va a un pueblo que se llama Xomiaco, un pueblo que es de Tetlauquitepec. Pues de aquí lo están extrayendo. Me imagino que todo esto lo hicieron a base de faena, de algún apoyo de alguna autoridad municipal o local, ¿no? Entonces pues vean, así es como se obtiene el agua de manantial, no es agua potable, es agua de manantial, que claramente se ve que no le echan cloro, no le echan nada. Entonces... ¿Y te la puedes tomar? A ver, vamos a ver. Vamos a ver si le da diarrea. Bien. ¿Está buena? Simón. Es agua dulce, es agua de manantial. Nada más que estaba leyendo alguna vez en la vida que, por ejemplo, al ser agua de nacimiento, trae muchos minerales. Entonces estos minerales se te van acumulando y eso te puede llegar a hacer daño. Lo más probable, por ejemplo, el agua Bonafont, el agua Ciel, ¿cómo se llama? Como que lo purifican todos los minerales. Y esto hace que pues el agua sepa un poquito más liviano, más suavecita el agua, ¿no? Hay otra anécdota de un amigo que me estaba platicando, que en Japón, o sea, por ejemplo, si aquí hay nacimiento, le ponen música clásica. Entonces eso hace que el agua tenga o adquiera otro sabor. Otro dato curioso que les voy a dar es que muchas de las veces, por ejemplo, encuentran un nacimiento, no tiene nada, y quieren poner, no sé, una pila de agua, un tanque. Entonces escarban y para poner ahí, resulta que el agua se quita del lugar, o sea, empieza a salir por el otro lado. ¿Por qué? Porque al ser un ser vivo, los movimientos que uno hace, o si tú le pegas muy fuerte, lo asimila como si fuera un sismo, como si fuera un temblor. Entonces automáticamente cambia su curso. Son los datos curiosos que yo he aprendido a lo largo de mi experiencia como ingeniero forestal. Con la responsabilidad de que así como llegamos, así como entramos, así dejamos el portón bien cerrado
porque ya nunca falta ¿Y que qué, luego era un dicen río que qué? pues no somos irresponsables y todo eso, ¿verdad? Y cerramos bien bonito. Destino García, por donde voy popular. Destino García. Lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a ir a probar vinos. La Tlauquitepec se caracteriza porque hace unos buenos vinos de frutas, ¿no? Entonces vamos a ir a probar algunos. Acompáñenme, muchachones. Mi amiga Valeria anda al sobres, anda bien contenta porque va a probar vinos, se va a embriagar y nada es cierto, no toma. Estamos aquí en Licores Yola. Tenemos 3 tipos de categorías, lo que son los licores de hierbas medicinales, los licores frutales, es pura fruta local, y licores a base de leche. Y de esas categorías pues tenemos de los de hierba. Uno muy conocido aquí en la región es el Yolispa. El Yolispa es una combinación de hierbas, por eso dicen que es un poderoso licor. Es muy bueno para la digestión. Hay 2 versiones de él, una amarga, que tiene puras hierbitas amargas y es fuerte, es agarroso. Ese te sirve para curar el susto, la bilis, los corajes. Tiene ruda, tiene hierba maestra, tiene ajenjo, tiene romero. Son hierbas que usualmente se usan para ese tipo de curaciones, ¿no? Y el otro, el más dulcezón, es más para platicar, para digestivo, para bajar los alimentos. Aquí vemos una gran cantidad de sabores. Así, me imagino que cada, ¿cómo se llama? Cada estante es un sabor. Es un sabor, exactamente. Sí, pues les voy a dar a probar primero el Yolispa digestivo, que es el que les comentaba. Miren, está bueno, está bueno. ¿Quién dice yo? Digan salud. Salud. Sí. Estamos ricos, Sí. Realmente el alcohol no como cualquier alcohol, que ves que el aguardiente, yo he probado mucho el aguardiente y exactamente. te va raspando la garganta. Esto no raspa, está suave, muy muy suave, sí sabe mucho a hierbabuena. Claro. Y Todos estos licores están hechos a Facebook como Vino Yola, y también tenemos página web que es licoresyola.com. ahí está, licoresyola.com. Ahí métanse para que pues, si quieren comprar, pues ahí les compren. Ahorita vamos a ir al cerrito que está aquí cerquita. Nunca he ido, la verdad. Después de aproximadamente 160 escalones, llegar hasta acá bien vale la pena. En este lugar básicamente pues encontramos esta iglesia que está atrás de mí, cerrada por la contingencia que estamos pasando en el país. Voy a platicar algo que yo no sé hacer y probablemente muchos lo hayan escuchado. No sé hacer esto que dice no lo sé hacer. Tiene la lengua pegada. Ahora dilo, pajarito te descorazonaré. Pajarito te descoronaré. Pajarito te descoronaré. Pajarito te descoronaré. Te descoronaré. Descorazonaré. Eso. Pajarito te descoronaré. Pajarito te descorazonaré. O la última. Descoranos. Coro. No se puede. No puedo. Y con ustedes, la hermana del Sammy. Descoronos. Híjole. Te descoranos. Te descorazonaré. Después de 1 minuto y 17 segundos, se logró. Turú, tururú. Honor a quien honor merece. Todo el barandal fue donado por el señor Héctor Méndez y familia. Miren, ahorita aquí me encontré un palo encebado. Cuando hacen la fiesta patronal de aquí en honor a la Virgen el 12 de diciembre, ponen el palo encebado y hasta allá arriba, miren, hasta ahí es donde cuelgan pues cositas, a veces ponen dinero, no sé acá, pero en mi pueblo ponen machetes, ponen a veces unas cubetas, unas cobijas, no sé, ponen muchas cosas y consiste básicamente en, pues, ahora sí que el que llegue primero, pues gana, pero no es así como que tan fácil, ¿no? Le ponen cebo y precisamente aquí todavía tiene cebo, a ver si alcanzan a ver, huele a cebo. El cebo lo extraen creo que de la vaca, de las vacas muertas y pues intentan subir.
hay muchos que hacen equipos y se van como que se van encimando hasta llegar ahora sí que al éxito, a la punta del palo. Regresando de la iglesia de Guadalupe, bueno, del Cerro de Guadalupe, vinimos a el Molcajete. Ya hace falta, ya. Vamos a comer. Amigos, ya me despido de mi compa Jairo. Jairo, vente para acá. Si gustan seguirlo, si quieren venir a Tetlauqui, que quieren un guía, aquí el amigo los puede acompañar, los puede asesorar. ¿Cómo estás en Facebook, carnal? Como DJ Jairo Guerrero. Igual, si quieren alguna canción o algo, estamos. Él es DJ, le hace la música, ahí lo pueden contactar. Jairo, gracias por estar en el video. A ti. Y pues ahí estamos. A tu novia también, gracias. Vamos a Zacapuaxtla porque ya es bien tarde y pues ya no alcanzamos a estar en la combi porque creo que la última es a las 8. Pues creo que ya que llegamos al final de este video. Desde el Mirador Santa Anita le doy la despedida a mi amiga Valeria. Valeria, pásate para acá. ¿Qué te pareció este viaje? Muy hermoso, me encantó todo, la comida y sobre todo la vista de los paisajes es hermosa, pero la de Zacapuaxtla no se compara. Ayotzi, ¿qué te pareció? Todo perfecto. Pero Zacapuaxtla sigue ganando, está mucho más hermoso. Para los amigos nahuatlahuelantes, Ayotzi significa tortuguita. Creo que es una tortuguita esta mujer. Así se llama, Ayotzi. Entonces, pues muchas gracias, amigos. Cuídense. No, ya saben que pueden seguirme en mis redes sociales. Suscríbanse a este canal. De todas maneras, yo les dejo los links aquí abajo. Vayan a suscribirse al canal de Valeria. Mi mamá doctora. Se llama Mi Mamá Doctora. ¿Tú sí tienes canal también? No, Sí tienes. no he subido nada. Bueno, pero hay un canal. Bueno, ahí lo ven. Entonces, amigos, cuídense mucho. Nos vemos en un próximo video. Bye.